Muy bien, bienvenidos a todos los presentes a esta nueva clase. Después de un mes y medio más o menos que retomamos las clases de repaso de residentado médico, banqué y repaso, ¿no? Tanto 2019 como 2020, que estamos haciendo ya hace varios meses atrás. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar algunas preguntas, seguir con el desarrollo de las preguntas del residentado médico 2019. Bueno, para los que aún no han visto las clases o de repente no han entrado todavía a las clases que hemos hecho, pues más o menos la dinámica es esta. Nosotros tomamos preguntas del examen de residentado médico y lo desarrollamos, pero o sea, el objetivo no es solo desarrollarlo, sino también revisar los temas. Por eso se darán cuenta que no hacemos un banqueo así rápido, como 20 preguntas en una hora, 10 preguntas en una hora. No, no, no tanto así, sino el objetivo es banquear, pero también repasar los temas. Muchos de los temas lo hacemos casi en su mayoría, dependiendo también del tipo de pregunta, de las preguntas que nos están planteando y también del tamaño del tema, ¿no? Bien, chicos, entonces, sin más que decir, bueno, mi nombre es Sergio Zavala. Soy parte del grupo Medichineando junto a Brian Mondragón, mi compañero, y bueno, vamos a empezar, ¿sí? Bienvenidos. Ya saben, pueden suscribirse al canal de YouTube. Ahí estamos creciendo poco a poco. Hay otras clases por ahí también, espirometría, por ahí vamos a subir también las de fisiología cardíaca y otros temas más. Poco a poco ya nos estamos incorporando de nuevo al ritmo que teníamos antes, ¿sí? Entonces, ahí está. Muy bien, vamos con la pregunta número 22, ya. Es una pregunta de obstetricia muy interesante y aquí vamos a detener a hablar un poco, ¿sí? Miren, dice, gestante de 37 semanas, miren, me olvidé de decirlo, voy a resaltar lo principal, ¿ah? Entonces, gestante de 37 semanas sin antecedente de control prenatal adecuado, o sea, no tiene control prenatal adecuado. Y se refería de centro de salud por presentar hipertensión, ¿ya? Al momento está asintomática. Al examen se encuentra una presión arterial de 150 sobre 110 milímetros de mercurio. El examen obstétrico está normal. Laboratorio, hay proteínas en orina, pero negativo. Hemoglobina 12, leucocitos 8.900, plaquetas 95.000 por microlitro, frotis de sangre periférica normal, la creatinina de 1.2 miligramos por decilitro, TGO 67 unidades internacionales por litro, vamos a resaltar también, glucosa 88 miligramos por decilitro y LDH o DHL 250 miligramos por decilitro. Nos dicen cuál es el diagnóstico más probable y si se dan cuenta, prácticamente nos están diciendo cuál de los tipos de hipertensión o de enfermedad hipertensiva en el embarazo, ¿no? Vamos a ver la clasificación. Vemos acá hipertensión gestacional, hipertensión de bata blanca, hipertensión crónica, preeclampsia sin criterio de severidad y también con los criterios de severidad. ¿Correcto? Muy bien, entonces, bien chicos, lo primero que debes saber es que cuando tú tienes una gestante, ¿ya? Tienes una gestante, sobre todo de la más mayor a la segunda mitad del embarazo, ¿ya? Más y viene con presiones elevadas, ya veremos cómo es esto de las presiones elevadas, pues lo primero que debe de sospechar, lo más importante, el mayor riesgo, ¿cuál es? La preeclampsia, ¿correcto? Entonces, la preeclampsia, ¿cómo lo vamos a definir? Fíjate, la preeclampsia se define como la enfermedad o el estado, ¿sí? De hipertensión en la gestación o el estado hipertensivo en la gestación asociado, ¿sí? Asociado a alguna alteración multi o alteración multisistémica. Correcto. Mira, fíjate, ¿ah? Hipertensión en la gestación, pero asociado a alteraciones multisistémicas. Entonces, esto de alteración multisistémica vamos a llamar nosotros daño de órgano. El daño de órgano, o sea, estamos hablando del componente materno. Y obviamente, si el componente materno, como cual, como útero y específicamente placenta, también está alterado, entonces el componente fetal
fetal también va a estar perjudicado. ¿Y como qué va a estar perjudicado, Sergio? Ah, pues como sufrimiento fetal. Actualmente ya no se habla de sufrimiento fetal, se habla de qué? De pérdida del bienestar fetal. ¿Correcto? Ese es en términos generales lo que es una preeclampsia. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora, te digo algo. La preeclampsia, para entender bien la preeclampsia y que tú no tengas que memorizar mucho sobre los síntomas, los signos, los signos de severidad, por qué a partir de la 20ª semana, 22ª semana, por qué esto, por qué el otro, para que no memorices tienes que aprenderte la fisiopatología y eso es lo que vamos a explicar. Entonces, la fisiopatología se explica principalmente por la llamada invasión trofoblástica o también llamada, mira, lo voy a poner acá, oleadas de placentación, ¿ya? Oleada de placentación. Mira, uy, ¿qué pasó? Acá está. Acá lo tenemos. Muy bien, mira, te presento aquí un esquema de cómo es que hay la relación materno-fetal. Mira, entonces, ¿qué pasa? Primero te voy a hacer un dibujito aquí. Mira, tengo aquí el blastocisto, ¿no? Aquí todito es así. Y por acá yo tengo el endometrio, ¿correcto? Entonces, luego el blastocito, ¿qué va a hacer? Se va a implantar aquí, se va a implantar en el endometrio. Obviamente, el blastocito tiene sus vasos sanguíneos acá. Entonces, al implantarse va a tener que adherirse, ¿correcto? Va a tener que adherirse y va a modificar todo este sitio del endometrio, ¿sí? Lo va a modificar para intentar, ¿qué? Intentar nutrir, vamos a poner así, para que intente nutrir al embrión y posteriormente al feto. ¿Ya? Ese es en general, para que lo entiendan. Entonces, yo ya tengo aquí la unión, esta es la unión. Entonces, la unión se va a dar justamente por la placenta. Acá tengo la placenta y acá tengo yo el endometrio que ya ha sido modificado. ¿Correcto? Todos estos son vasos sanguíneos importantes. El principal vaso sanguíneo, el tipo de vaso sanguíneo que debes de pensar, entonces, es en la arteria espiral. ¿Ya? La arteria espiral. Entonces, la circulación va a ir circulación placenta, perdón, materno, fetal. ¿Sí? O sea, de la circulación materna va a ir hacia la circulación placentaria para irrigar a quién? Al embrión y también posteriormente al feto. ¿Ya? Eso es en general. Muy bien, entonces veamos aquí. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, ¿recuerdas? Arteria uterina, ¿sí? Me va a dar la arteria arcuata, que es esta de acá, y la arteria arcuata te va a dar las arterias espirales. Ahora, ¿por qué el nombre de espiral? Justamente por la forma, mira, tiene una forma en espiral, así, y va a irrigar tanto al miometrio, que es esta parte morada oscura, como también al endometrio, que es esta parte morada clara, ¿correcto? Entonces, este es en una paciente, digamos, no gestante, es una no gestante, así es la configuración anatómica, ¿correcto? En espiral. Ahora, tú dirás, pero ¿por qué me habla de espiral y todo eso? Porque hay que buscarle la relación. Mira, fíjate, si esto está en espiral como tal, pues va a tener una alta, voy a hacer así, una alta resistencia al flujo. Claro, que la sangre no va a ir con un flujo muy alto, claro, y ese es característico. Mira, flujo bajo. Claro, ¿por qué? Porque lo único que tiene que irrigar es el endometrio y el miometrio, nada más en una no gestante. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en una gestante? Mira, en una gestante hay un cambio fisiológico. Hay un cambio fisiológico, ¿para qué? Porque, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito irrigar algo más, no solo miometrio ni no solo endometrio, sino también, ¿qué? A la placenta. Entonces necesito un alto flujo de sangre, un gran flujo de sangre, ¿sí? Pero para que haya un alto flujo de sangre, es a expensas de qué? De que yo disminuya la resistencia. Entonces, ¿qué era lo que nos daba la resistencia a esa configuración en espiral, Sergio? Perfecto. Entonces, necesito deshacerme de eso. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con la invasión trofoblástica. Entonces, te das cuenta por aquí que hay estas celulitas, ¿sí? Estas celulitas van a comenzar a invadir, a invadir, a invadir. Y estas células vienen del sincitio trofoblasto, ¿correcto? Por acá también tenemos una imagen
¿Te das cuenta? Mira, sin citotrofoblasto y de aquí las células van a migrar, 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 migrar. Entonces comienza las células trofoblásticas a invadir, ¿sí? Incluso alguna literatura menciona de que comienzan a ¿qué? A sacar a los miocitos, ¿sí? Ponerse en lugar de ellos. ¿Para qué? Para evitar que se vuelva a hacer en espiral. Y tenemos aquí un vaso con mayor calibre, más recto, tubular. ¿Te das cuenta? Entonces, esta forma hace de que haya un mayor flujo de sangre. Y eso es lo que queremos. Se dice que una gestante llega incluso el 15% del gasto cardíaco hasta el útero. Es muy alto, ¿no? Listo, entonces ahí tenemos. Ahora, Sergio, ¿y qué sucede, por ejemplo, con respecto a una preeclampsia? Bueno, en una preeclampsia no hay un alto flujo de sangre, el vaso sanguíneo no se convierte adecuadamente. Ahora, te había hablado yo de que la invasión trofoblástica se da por oleada, la llamada oleada placentaria. Y justamente el nombre es porque tenemos una primera oleada, ¿sí? Y luego tenemos una segunda oleada, ¿ya? Entonces, aquí te voy a poner el dato de los tiempos. La primera oleada va de la octava hasta la 12 semana, ¿correcto? Y la segunda oleada va desde las 16 semanas hasta, y aquí lo voy a poner grandote, 20 o 20ª semana, ¿sí? La 20ª semana, ¿correcto? Por algo lo estoy poniendo grandote, ¿ah? Luego te voy a explicar por qué. Entonces, son dos oleadas. La primera oleada, si es que te preguntan, la primera oleada es cuando la invasión se da solo hasta el endometrio. O sea, la invasión, te das cuenta, va de la placenta, así, endometrio y luego miometrio. Entonces, la primera oleada invade ¿qué? Endometrio. O la decidua endometrial, mejor dicho. Endometrio. Y la segunda oleada ya tiene que ver con la invasión del miometrio. Generalmente, la que está alterada en la preeclampsia es la de la segunda oleada. ¿Perfecto? Muy bien, ahí tenemos. Listo. Ahora sí vamos a ver. Ahora sí vamos a ver cómo es esto de la preeclampsia. Fíjate, la imagen te dice todo. Entonces yo tengo aquí comparación. Mira, la invasión solo llega hasta dónde? Hasta el endometrio. El miometrio, pues no. Entonces el flujo de sangre que viene por aquí va a tener aún resistencia, ¿te das cuenta? Por lo tanto, por lo tanto, el flujo de sangre va a ser, no va a ser muy alto. ¿Te das cuenta? No va a ser muy alto. Y este flujo de sangre que no es muy alto, ¿sí? Que aumenta un poco, sí, pero no es muy alto, pues va a tener consecuencias porque no va a llegar mucha sangre hacia el producto, que es el feto. Por lo tanto, vamos a tener lo llamado sufrimiento fetal crónico, ¿correcto? Sufrimiento fetal crónico o pérdida de bienestar fetal crónico, ¿ya? Entonces, el fetito probablemente no se desarrolla adecuadamente porque le llega poca sangre y eso genera ¿qué? Una restricción del crecimiento intrauterino, ¿ya? Que generalmente está muy relacionada con la preeclampsia, el RCU. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ahí tenemos un poco. Y por acá tenemos otra imagen que ya te has dado cuenta. Solo el endometrio, más no el miometrio. Por lo tanto, hay mayor resistencia aquí, poco flujo. ¿Te das cuenta? Listo. Ahora sí, mira, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál va a ser la secuencia? Mira, placentación anormal. Claro, o sea, no hay una adecuada invasión trofoblástica, ¿ya? Y esto se da, y esto ha sido pregunta de examen también, porque va a haber ciertos factores, chicos. Va a haber ciertos factores angiogénicos como ciertos factores anti-angiogénicos. O sea, ciertos factores que generan esta remodelación del vaso, ¿ya? Y hay ciertos factores que están en contra de este. Mira, lo voy a mencionar porque ya han preguntado. El principal factor es el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿correcto? Y el otro factor es el llamado FLIT, S-FLIT 1. Ya, este han preguntado, S-FLIT 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber poco factor de crecimiento endotelial y va a haber más del FLIT 1, ¿correcto? Entonces no va a haber esa remodelación. Esa es una de las explicaciones, ¿ya? Muy bien, entonces por alguna razón va a haber una placentación anormal. Perfecto. Luego, ¿qué va a pasar? Insuficiencia útero-placentaria. Claro, hay una insuficiencia vascular. ¿Por qué? Porque hay poco flujo. Perfecto. Eso va a generar que, esto es importante,
Disfunción endotelial. Claro, la disfunción endotelial explica toda la fisiopatología, todos los síntomas, los criterios de severidad, lo explica la disfunción endotelial. Mira, y por aquí te voy a poner algunos datos, y con esto no te vas a olvidar, no te vas a olvidar nunca, mira. Vamos a poner 3 consecuencias, ¿ya? 3 consecuencias. Mira, la primera consecuencia, la disfunción endotelial me va a llevar a una disfunción de tono, disfunción del tono. ¿Qué quiere decir esto? Tengo vasoconstrictores y tengo vasodilatadores. Entonces, el daño en el endotelio va a generar que haya mucho más vasoconstrictores y poco vasodilatadores. Por lo tanto, la presión arterial se eleva. Esto es lo que explica la hipertensión en la preeclampsia. ¿Te das cuenta? La hipertensión en la preeclampsia. Perfecto. ¿Qué más? Muy bien. El segundo punto, el segundo punto es el aumento de la permeabilidad. Muy bien. Entonces, el aumento de la permeabilidad a nivel del riñón, recuerda, en el riñón yo voy a tener, acá lo voy a dibujar chiquitito nada más, voy a tener el glomérulo, ¿sí? Para la filtración y todo ello. Entonces, normalmente se filtra, sí, pero cuando hay una malla por el daño endotelial a nivel del glomérulo, pues se va a filtrar mucho más. ¿Y qué se filtra, Sergio? Se filtra proteínas allá. Entonces, mira, te voy a explicar eso. A ver, espera. Ya, esto te lo explico después mejor, ¿ya? Te lo explico después para no confundirte. Ya, entonces se va a filtrar proteínas, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a generar? Proteinuria. Proteinuria, ¿ya? Te voy a explicar esto de la proteinuria en la siguiente diapositiva, ¿ya? Muy bien. El aumento de la permeabilidad. ¿Qué más va a generar el aumento de permeabilidad? También va a generar edema, por ejemplo. Edema, ¿correcto? Listo. Ah, a ver, chicos. ¿Están ahí? Ahí está, ahí está. Un ratito, creo que se ha movido algo acá. A ver. Mm, a ver, a ver, voy a ocultar esto. Ya, ahí. Listo. ¿Hay algún problema con la conexión? ¿Así se escucha, chicos? Si no, seguimos, ¿ah? ¿Sí? Bacán. Ya. Listo, 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 listo. Bacán, bacán. Ya seguimos, ¿ya? Muy bien. Entonces, el tercer punto es la llamada coagulopatía, ¿correcto? Coagulopatía. ¿Ya? La coagulopatía. Muy bien, chicos. Entonces, coagulopatía. Listo. Entonces, la disfunción endotelial me va a generar esto. Ah, y me olvidaba otra cosa, también importante. Cuarto punto, me va a generar isquemia. Isquemia. Acuérdate de esto. Esto lo voy a explicar a continuación. Muy bien. Entonces, con todo eso, ya sabes cómo es que se explica la preeclampsia. ¿Sí? Toma como base esto para poder entender lo demás y nunca te vas a olvidar, ¿ya? Mira, listo, entonces ahí ya tenemos eso. Ah, y algo que te voy a resaltar de una vez para que te acuerdes es esto. ¿Cuándo termina la invasión trofoblástica? En la 20ª semana, ¿ya? En la 20ª semana, ¿ya? Acuérdate de eso, acuérdate de eso. Muy bien, seguimos. Listo. Ahora sí vamos a ver cómo es la clasificación de las enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿correcto? Mira, mucho ojo acá. Entonces, ¿qué pasa si a tu consultorio, o generalmente llega en emergencia, ¿no? Llega una gestante, le toman la presión y la presión está elevada. Pero, ¿cuánto tiene que estar elevada para nosotros hablar de una enfermedad hipertensiva del embarazo? Bueno, tú lo primero que debes hacer, este es un algoritmo, ¿sí? Esto creo lo pueden encontrar también en algunos textos, pero más o menos yo lo he adaptado así. Mira, el primer paso que tú debes de realizar, y si se han dado cuenta, siempre se mide presión, siempre es obligatorio, ¿no? En realidad todo paciente debería medirse presión, pero a gestantes siempre la presión arterial. Ahora, mira, fíjate, el primer paso es la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes a un paciente que viene con 150/100, como en el caso, ¿no? 150/100. Entonces tú dices, ah, no, sí está bien elevada la presión, claro, pero para tema de examen, pero para tema de examen,
la presión arterial sistólica debe estar mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Y o la presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Ya chicos, estos valores lo da la COG, ¿ya? Esta Asociación de Ginecología y Obstetricia, la COG, ¿sí? Pero ojo, mucho ojo con esto. Y esto te voy a dar un datito para tu práctica clínica ya. Mira, te están dando aquí valores absolutos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo? Te voy a poner aquí un casito, ¿ya? ¿Qué pasa si llega una gestante, supongamos, ¿no? 30 y, ya, pongámosle 37 semanas, igual, ¿ya? 37 semanas, ¿sí? Y que te viene con presión arterial de 130/85, ¿ya? 130/85 milímetros de mercurio. Entonces tú le tomas la presión y tú dices, ah, no, normal, pues porque yo sé que es mayor de 140/90. No está por encima de eso. Así que normal, no pasa nada. No puedes hacer eso, ¿ya? No hagas eso. ¿Por qué? Porque fíjate, te voy a decir algo. Siempre, 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 tú sabes que ellos tienen su carnet prenatal, ¿no? Entonces, por adelante están todos sus datos, muchos datos de laboratorio, la full, la fecha probable de parto, etcétera, ¿no? Pero atrás hay un cuadrito donde están todos los controles prenatales, de esta forma, ¿no? Todos los controles prenatales. Y hay un montón de datos, y uno de los datos más importantes es la presión arterial que se le toma en cada control prenatal. Entonces, tú lo primero que debes hacer es ver cuántos controles prenatales tiene. Dato para ti, ¿ya? Porque de repente también pueden preguntar esto. Mira, el MINSA dice que una gestante está bien controlada cuando tiene mayor o igual a 6 controles. Cuando es adolescente, debe ser mayor o igual a 7 controles. La OMS dice que debe ser mayor o igual a 8 controles, ¿ya? Porque siempre preguntan en el hospital eso, ¿no? Pacientes, ¿es bien controlada o está mal controlada? ¿Correcto? Factor de riesgo importante, ¿ah? Sobre todo para los recién nacidos. Muy bien. Entonces tú ves sus controles, ¿no? Y te das cuenta que al principio, chicos, al principio, en los primeros controles tenía, por ejemplo, no sé, 100, 80, ¿no? Por ahí. Tenía 100, 102,75 y así sucesivamente, pero te das cuenta que están muy apegados los números. Entonces, tú siempre debes de buscar en el control la presión arterial basal, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, presión arterial basal. ¿Cuál es la presión arterial basal? Más o menos la presión que se va repitiendo. Entonces, aquí más o menos sacamos un promedio y decimos, ya, entonces va a ser 100, más o menos 100, pongámosle 70 ya, ¿no? 70 ya, acá pongámosle 70, ya. 170, ya, perfecto. Entonces, de este caso, su presión arterial basal es 100/70. Muy bien, pero ahora, en este control o en esta emergencia ya a las 37 semanas, tiene 130/85. No pasa la valla de estos valores, este valor absoluto de 140/90, pero te das cuenta que la presión ha aumentado. Claro, la presión está bien aumentada. ¿Cuánto ha aumentado acá? Ha aumentado 30 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto ha aumentado aquí? Ha aumentado 15 milímetros de mercurio. Entonces, ojo chicos, en realidad el aumento de la presión se habla de una enfermedad hipertensiva del embarazo cuando el aumento de la presión arterial es significativa. ¿Y cuando hablamos de depresión arterial significativa? Esta es una definición un poco antigua, ¿ah? Pero dice presión arterial sistólica cuando aumenta más de 30 milímetros de mercurio. O la presión arterial diastólica aumenta en más de 15 milímetros de mercurio. ¿Correcto? ¿Sí? Mayor o igual a 15 milímetros de mercurio. ¿De cuál? De la presión arterial basal. Basal. Entonces, no te fijes mucho en estos valores absolutos. Evalúa a tu paciente, mira su control, ve qué presiones tiene constantemente y ve si ha aumentado más de 30 milímetros de mercurio en la sistólica y en la diastólica 15 milímetros de mercurio. Es una forma de poder incluir a estos pacientes que de por sí ya están, para ellos ya es hipertensión. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces ese dato es importante. Listo, entonces tú ya tienes a tu paciente
con hipertensión, ¿sí? En la gestación. Perfecto, ya lo tienes. El segundo paso va a ser ver en qué edad gestacional está, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el punto de quiebre? La 20ª semana. ¿Por qué crees que es en la 20ª semana? Porque ahí es donde termina la placentación. Entonces, hay que echarle la culpa a la invasión trofoblástica cuando acaba. ¿Te das cuenta? Es por ello de la 20ª semana, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si tú tienes a una paciente con hipertensión, ¿sí? Por ejemplo, supongamos de 12 semanas, y tú dices, no, ese debe ser por la placentación. Pues no, porque aún no acaba. Dale chance todavía hasta las 20 semanas para tú poder hablar de que, de que la causa puede ser por la invasión trofoblástica o la placentación, en el caso de la preeclampsia. ¿Te das cuenta? Entonces, primer punto, vemos presión arterial. Segundo punto, vemos la edad gestacional. Correcto, entonces lo dividimos. Primero vamos a comenzar con los que tienen menos de 20 semanas. Entonces, el tercer punto va a ser ver si tiene proteinuria y si tiene algún criterio de severidad para preeclampsia o síntomas, algunos signos y síntomas de preeclampsia. ¿Correcto? 2 puntos. Proteinuria y también signos y síntomas o criterio de severidad de preeclampsia. Muy bien. El primer caso es que tú tengas una gestante con hipertensión menos de 20 semanas, pero sin proteinuria. Correcto, no tiene proteinuria, no tiene criterio de severidad, no tiene nada de eso. Solo tiene presión arterial elevada. ¿Cómo lo denomino? Hipertensión crónica. ¿Qué quiere decir hipertensión crónica? Quiere decir de que la gestante, lo más probable es que ya tenga la hipertensión anteriormente, o sea, tenga una hipertensión crónica esencial, lo más frecuente, ¿no? O sea, antes de ese embarazo ya haya sido hipertensa. ¿Te das cuenta? Muy bien, listo. El siguiente término es hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. Esto de aquí te lo voy a explicar al final para no confundirte, ¿ya? Muy bien, nos vamos ahora sí a los que son hipertensas y que son más de 20 semanas de gestación. Como en nuestro caso, ¿no? Acá tenemos gestante de 37 semanas, más de 20 semanas. Perfecto. Entonces, primero, ¿qué pasa si esta, ¿sí? No tiene proteinuria, ¿no? Entonces, esta gestante hipertensa, más de 20 semanas, no tiene proteinuria y tampoco tiene criterio de severidad. Entonces, primero, antes de seguir, te voy a explicar sobre la proteinuria y esto es importante para tu aplicación clínica también. Mira, lo voy a poner por aquí. Acá tenemos. El gol estándar, chicos, el gol estándar para medir las proteínas y para ver proteinuria es las proteínas, ¿ya? Proteínas en 24 horas. O sea, hace la recolección de toda la orina en 24 horas y ves, si son más, si tienes más de 300 miligramos en 24 horas, entonces estábamos hablando de una proteinuria patológica, ¿correcto? Patológica. Listo. Ahora, ¿cómo es eso de proteinuria patológica? Mira, te lo voy a explicar aquí con un esquemita. A ver, acá está. Mira, listo. Entonces yo tengo así, ve. Tengo aquí proteinuria, ¿sí? La proteinuria puede ser de dos tipos. Una fisiológica y también una patológica, ¿ya? Fisiológica, ¿ya? Y patológica. Muy bien. ¿Qué sucede? Nosotros normalmente eliminamos proteínas. Claro, sí, lo eliminamos. Es mentira que digan que en la orina no hay proteína. Sí hay proteína. Por ejemplo, ¿qué proteínas? Por ejemplo, las proteínas de TAM, Hoffman, así creo que se escribe, Hoffman, ¿no? TAM Hoffman, que incluso ayudan para la inmunidad y tantas cosas, para evitar infecciones. Bueno, ya. Entonces, estas proteínas normalmente sí se eliminan. Ahora, ¿qué sucede? Voy a poner acá no gestante y acá voy a poner gestante, ¿sí? Vamos a dividirlo así. Mira, en la no gestante, estas proteínas deben ser menos de 250 miligramos en 24 horas. Menos de 250 en una gestante. Pero ¿qué pasa? En la gestante, recuerda que en la gestación
hay un aumento del 40 al 50% de la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, se va a filtrar más proteína. Eso explica, chicos, de que el punto de corte ya no sea 250, sino se hace, ¿qué? 300 miligramos 24 horas. ¿Te das cuenta? Por eso. Entonces, la patológica quiere decir que va a haber más de 250 miligramos en 24 horas en una no gestante. Y va a haber más de 300 miligramos, mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas en una gestante. Esto explica este numerito. Te lo explico así, con todo esto, con todo este esquemita para que no te olvides. ¿Ya? Listo. Entonces, ante eso, ya sabes. Listo. Esa es una forma de medir. El gol estándar es con las proteínas en 24 horas. Luego, la otra forma es una asociación entre el número, la cantidad de proteínas y la creatinina, que debe ser mayor o igual a 0.3. ¿Ya? Y otras son las tiras reactivas. Tira reactivas. ¿Ya? Las tiras reactivas. Se dice que mayor o igual a una cruz, ya estamos hablando de proteínas o proteinuria, ¿correcto? Preguntita para ti, y eso preguntan mucho también en el hospital, ¿no? Al menos en las visitas. Te dice, ¿cuánto de proteína equivale a una cruz? Y más o menos va de 30 a 100, ¿ya? Por acá te voy a poner todo. Dos cruces de 100 a 300. Tres cruces de 300 a 1000. Ya, y cuatro cruces más de 1000. Y por acá también tenemos trazas. ¿Ya? Las trazas sí, para nosotros ya es lo negativo, pues, ¿no? Muy poquitas proteínas, ¿ya? Listo, entonces ahí ya sabes lo que es proteína. Muy bien, entonces seguimos por acá, ¿ya? Mira, paciente gestante hipertensa, más de 20 semanas de gestación, sin proteinuria, sin criterio de severidad, ¿cómo se llama esto? Hipertensión gestacional, ¿correcto? Hipertensión gestacional. Muy bien, entonces, a este nivel, tú debes de preguntarte, mira, se dio el parto. Luego de 12 semanas postparto, te preguntas, ¿se dio la hipertensión o no? ¿Ya no está hipertensa o sí está? Entonces, si, si en caso ya se dio, entonces en realidad sí estamos hablando de una hipertensión gestacional. ¿Qué quiere decir hipertensión gestacional? Que la hipertensión se debió a consecuencia de los cambios vasculares de la gestación, pero ese es fisiológico, ¿ya? Fisiológico. Pero ¿qué pasa? Si no cede, si no cede quiere decir, te confirma de que la gestante ya tiene una hipertensión crónica. ¿Te das cuenta? Perfecto. Listo. Ah, claro. A ver, ahí hacen una pregunta, dice, ¿esa clasificación de cruces aplica para todos o solo para gestantes? Aplica para todos, ¿ah? Aplica para todos. Muy bien, seguimos. Listo. ¿Ya, chicos? ¿Qué me quedé? Ah, ya, acá. Ahora sí, tengo una hipertensión, ¿ya? Una hipertensión, perdón, una gestante con enfermedad hipertensiva mayor de 20 semanas, pero ahora, ojo, yo ahora tengo que esta puede tener proteinuria o si no tiene proteinuria, debe tener al menos un criterio de severidad. Entonces, dos opciones, chicos, dos opciones. ¿Ya? Dos opciones. Una, de que la gestante con hipertensión mayor de 20 semanas tenga proteinuria. Si tiene proteinuria, de frente, preeclampsia. ¿Ya? De frente, preeclampsia. Ya sabes por qué se da la proteinuria. Ahora, si no tiene proteinuria, pues puede ser preeclampsia si en caso tenga algún criterio de severidad. Ya, son dos opciones. Eso explica, chicos, que actualmente ya se acepta una preeclampsia sin proteinuria. ¿Ya? Ojo en eso. Entonces, ahora, ¿qué criterio de severidad encontramos? Por eso tengo aquí. Mira, va a estar comprometido cinco sistemas. Uno, el sistema cardiovascular. Otro es a nivel hepático, otros a nivel renal, otro a nivel pulmonar y otro a nivel cerebral. Mucho ojo aquí. Primer punto, la presión arterial sistólica
Si la presión arterial sistólica está más de 160 y la presión arterial diastólica es más de 110, de frente, hablamos de una preeclampsia con criterio de severidad. ¿Te das cuenta? Preeclampsia con criterio de severidad. ¿Qué más? Las plaquetas, trombocitopenia menos de 100.000, ¿ya? Trombocitopenia menos de 100.000. A nivel hepático, las transaminasas, si se duplica, o también es esto, mira, dolor severo persistente en cuadrante superior derecho o en epigastrio, que obviamente tiene que ser, descartarse alguna otra causa. Y esto se da ¿por qué, chicos? Por la isquemia, la necrosis o los hematomas que se pueden generar por el daño endotelial. Por eso te había explicado al principio la fisiopatología a nivel de la cápsula, pues, ¿no? Generalmente es en la cápsula del, eh, hepática, ¿no? ¿Qué más? En el riñón. En el riñón puede haber una insuficiencia renal progresiva. ¿Esto cómo lo medimos? Con la creatinina, obviamente. Más de 1.1 miligramos por decilitro o que se duplique de una creatinina sérica basal. ¿Ya? Si en caso hay edema de pulmón, dificultad respiratoria y los signos radiológicos también en edema pulmonar, o trastornos cerebrales y visuales persistentes. Mira, fíjate algo acá. Te voy a mencionar que generalmente cuando llega, no generalmente, siempre tú debes de preguntar algo a la gestante. Te llega a la emergencia una gestante más de 20 semanas, tú debes preguntarle algo, que son los síntomas premonitorios. Premonitorios. Estos síntomas premonitorios siempre debes de preguntarlo. ¿Y cómo te acuerdas cuáles son? Con esta mnemotecnia, ¿ves? SET. SET. Entonces, la C es de qué? De cefalea. Entonces, la cefalea es justamente esto, trastornos cerebrales, ¿sí? Cefalea. ¿Y por qué se explica la cefalea? Ah, se puede explicar por isquemia, por necrosis, por hemorragia, incluso hasta por edema a nivel cerebral. ¿Consecuencia de qué? De la disfunción endotelial. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? E de escotomas, que en realidad explica todas las alteraciones visuales. Acá ve, alteraciones visuales. Entonces tú le preguntas, señora, ¿tiene algún problema en la visión? ¿Ve algunos puntos oscuros? ¿Ve luces? ¿Alguna alteración visual? Ya te da esa alarma, ¿no? De escotomas. ¿Qué más? ¿De qué? De dolor en cuadrante superior derecho o epigastrio. Eso explica que esto, chicos, lo que ya te había dicho, ¿no? A nivel hepático. Hemorragia, hematomas, ¿no? A nivel hepático, y eso duele, dolor en cuadrante superior derecho. Entonces, acuérdate eso. Síntomas premonitorios, cefalea escotoma, dolor en cuadrante superior derecho. Es lo que siempre debes preguntar en la anamnesis, ¿correcto? Entonces, cualquiera de estos que tengas a la mano, de frente te habla de que tú tienes una preeclampsia con criterio de severidad. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta ahí creo que ya está todo claro. Algo más. ¿Qué pasa si llega a tu emergencia una gestante mayor de 20 semanas, ¿sí? Además, viene convulsionando, ¿no? Convulsionando. Y luego tú ves, haces sus exámenes y encuentras proteínas en orina, por ahí, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Una eclampsia. ¿Te das cuenta que eclampsia y preeclampsia se relacionan, ¿no? En los nombres. Pre, antes de la eclampsia. Es que la eclampsia lo llamaban como el trueno, como la crisis, justamente porque antes se manifestaba generalmente, como no había un control de las gestantes, como crisis convulsivas. Entonces, se decía de que la preeclampsia es antes de que convulsione, ¿ya? Por eso el nombre. Muy bien. Entonces ya tienen los términos, ya sabes por qué es preeclampsia, ya sabes los preeclampsia con criterio de severidad, sin criterio de severidad, la eclampsia, la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional, ¿correcto? Y por último, la hipertensión crónica que puede sobreañadirse también con una preeclampsia. ¿En qué casos? Cuando hay un aumento repentino de la presión o hay una nueva aparición de la proteinuria, ¿ya? Pero lo principal que quiero que recuerdes es esto: hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia, si tiene criterio de severidad o no, y la eclampsia. ¿Ya, chicos? Entonces, analicemos rapidito el caso. Mira, y todo lo que te he explicado tiene relación, no es por las puras. Mira, gestante 37 semanas, con presión de 150, 110. Entonces, hasta ahí tú tienes ya gran parte del algoritmo. Tienes una
gestante con hipertensión, enfermedad hipertensiva, más de 20 semanas, ya estoy acá en la parte del algoritmo. Ahora sí, tengo que ver si hay proteinuria o algún síntoma, o perdón, criterio de severidad. En primer lugar, tiene, mira, controles prenatales, sin controles prenatales adecuados. Ese es un factor de riesgo importante. ¿Ya? ¿Qué más? Por acá, proteínas en orina negativas. ¿Te das cuenta? Esta es una pregunta actual. Entonces, no hay proteinuria, ¿correcto? Entonces, ¿qué hay que buscar? Criterio de severidad. Veamos. Eh, criterio de severidad, plaqueta de 95.000. Está menos de 100.000. Entonces, ya tengo un criterio de severidad de frente, que es preeclampsia con criterio de severidad. Esa es la respuesta. Pero sigamos viendo. Creatinina, mira, 1.2 miligramos por decilitro, la creatinina. Entonces, ¿qué te habla de insuficiencia renal progresiva? Más de 1.1 miligramos por decilitro. ¿Correcto? Listo. Bien, chicos, entonces, ¿ahí cuál sería la respuesta? De frente, ¿no? De frente, de frente. Ahí sería preeclampsia con criterio de severidad. ¿Sabe? Tiene dos criterios de severidad. Ahí, importante. Entonces, ¿hasta ahí se entendió? Muy bien, la E, la E. Claro. Entonces ya chicos, todo esto de aquí, luego repasadito, ¿ah? Bien repasado. Recuerden, mira, y me tomó el tiempo porque esto es importante y esto es lo que se ve más en los hospitales, ¿ya? Entonces, recuerden esto. Esto de aquí de la presión, no se fijen solo, esto es para tema de examen, pues no 140 sobre 90, pero en la práctica clínica utilicen esto, ¿ya? Esto es lo que te estoy mencionando acá. Esto de las proteínas también, relaciónenlo mucho, ¿ya? Ah, joder. El tratamiento por otra pregunta, pues. No se preocupen. Ya listo, seguimos. Vamos acabando con esta pregunta, ¿ya? Faltan dos preguntas más y acabamos, porque hay dos preguntas que se relacionan. Miren. Entonces tenemos acá, mira, pregunta bonita. Seguimos. Dice, neonatología. Ya una pregunta de neonatología, pregunta número 23. Dice, ¿qué evaluamos con la puntuación APGAR? El APGAR, el conocidísimo APGAR. Entonces nos dice maduración pulmonar, vitalidad, edad gestacional, estado neurológico, madurez fetal. ¿Qué se evalúa? Mira, por eso vamos a hablar sobre el test de APGAR. Bien, un poquito de historia para que entiendas cómo es esto del APGAR. Mira, en realidad APGAR no solo es una mnemotecnia, APGAR es el apellido de una anestesióloga estadounidense, que es Virginia Apgar. Y te cuento la historia para que entiendas por qué se tomaron en cuenta estos criterios. Mira, entonces Virginia Apgar, ella, esta señora que es una anestesióloga, ¿sí? Que se especializó en anestesiología en obstetricia y también en neonatología, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía? Entonces esta señora le ponía la anestesia a las gestantes y ¿qué pasaba? La mayoría de los recién nacidos pues morían, morían. O nacían deprimidos, ¿no? Sin tono, no lloraban y la mayoría tenía muchos problemas, ¿no? Al nacimiento. Entonces se preguntó, dijo, ¿pero por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe de que estos recién nacidos salían mal? Entonces, uno de ellos, una explicación dijo, de repente la anestesia, ¿no? De repente la anestesia. Otro es que no hay un consenso, ¿no? Hay un consenso para la atención del recién nacido, ¿no? No hay un consenso. Entonces dice, se comenzó a preguntar y entonces buscó la forma de evaluar estos recién nacidos apenas nacieran, ¿no? Ahí nada más a los minutos. Entonces, ¿qué hizo? Una vez un residente le pregunta, le dice, ¿cómo podemos hacer para valorar rápido la situación del recién nacido? Entonces la doctora le responde, bueno, ok, es fácil, hazlo así, mide frecuencia cardíaca, ¿qué más? Ve su respiración, ¿sí? Mira su color de la piel, ve los gestos que hace y ve su actividad. Entonces ahí informalmente dijo eso y se generaron los criterios. Obviamente luego ya lo formalizó más o menos por los años 50, ¿no? Y salió el test
de Apgar, que en realidad no se llamaba Apgar, lo pusieron Apgar. Entonces hubo otro, un estudiante que hizo una mnemotecnia por ahí. Así, algo así cuenta la historia, ¿no? Hizo una mnemotecnia y justo con su nombre, ¿ya? En relación a eso. Muy bien. Entonces ya saben por qué. Virginia Apgar. Ahora sí, el test de Apgar, ¿qué va a evaluar? El test de Apgar evalúa principalmente la vitalidad. La vitalidad y también va a evaluar que la respuesta o a la adaptación, ¿sí? La adaptación al medio extrauterino. Pero es la adaptación al medio extrauterino, pero inmediato, o sea, una adaptación inmediata. ¿Por qué? Porque el test de APGAR se mide a qué? Al minuto y también a los 5 minutos. Se dice que se puede medir a los 10 minutos, pero en casos muy especiales. Bueno, pero siempre va a ser al primer minuto y a los 5 minutos. ¿Correcto? Ahora, otra cosa más que quiero mencionarte es de que mide vitalidad, mide adaptación del medio extrauterino, pero ojo, no mide pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que no te va a decir, no, no te va a pronosticar cómo va a ir la salud a futuro o en las próximas horas. No, te mide en el momento. Ya, acá lo voy a poner, en el momento. Otra cosa más que me estaba olvidando aquí es de que también te mide o te evalúa la respuesta al RCP. ¿Ya? La respuesta al RCP. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Ahora sí. Mira, entonces, ¿qué parámetros se evalúa en el APGAR? Primero, es fácil aprender eso con la mnemotecnia, ¿no? De APGAR. A de apariencia, que quiere decir en realidad el color. ¿Sí? El color. Entonces, ve si hay cianosis generalizada, cianosis distal o está rosado totalmente el recién nacido. ¿Correcto? Otra cosa es el pulso. El pulso. Ahora, una cosa, en realidad no es pulso, sino es frecuencia cardíaca. ¿Ya? Es frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tú el recién nacido, al recién nacido le toman la frecuencia, o sea, le toma la frecuencia en realidad cardíaca porque utiliza el estetoscopio y lo pone sobre el pecho, no le tocas alguna arteria para medir pulso en sí. Así que en realidad es frecuencia cardíaca. Ya utilizas el estetoscopio. Entonces, ¿pero qué haces? Tú dices, por un minuto lo voy tomando la frecuencia cardíaca. No, pues no te vas a pasar un minuto tomando solo frecuencia cardíaca. Ahí ya pasó un minuto, otro minuto, entonces no es así. Mira, lo que tienes que hacer es esto. Nada más lo mides por 6 segundos y luego lo multiplicas por 10. ¿Te das cuenta? Solo por 6 segundos y luego multiplicas por 10. Ahí están los 60 segundos, aproximadamente, pues, ¿no? Entonces tú mides, dice, 6 segundos, ¿cuánto hay? 15. Allá, entonces por 10, 150. 150, perfecto. Con tal que pase 10, porque 10 por 10, 100, pues, ¿no? Ya, si pasas de los 10, ya, tú dices, ya, tengo 2 puntos. Así de práctico, ¿ya? Así de práctico. ¿Qué más? Los gestos, ya eso tiene que visualizar bien. Si hace muecas, si tose o estornuda, si no hace ningún gesto, ¿ya? ¿Qué más? La actividad, ¿ya? La actividad. Si está muy flácido, o sea, flácido quiere decir que no hay extensión, o no, perdón, no hay flexión de las extremidades. Fíjate en las extremidades, ¿ya? Acá te voy a poner extremidades. Fíjate en la flexión de las extremidades. Entonces, esa es tonicidad. Actividad es tono, ¿ya? Si está flácido, un tono bajo o un tono normal, ¿ya? Si está muy, muy flexionado, muy activo. ¿Qué más? La respiración, esto es importantísimo, la respiración. Entonces, primero, si no respira, ya es fácil verlo, no respira. Otro, si hay un esfuerzo lento, ¿no? O respira así muy despacito, muy superficial. Y otra, si hay un llanto enérgico. Entonces, mira, te voy a resaltar algo, te voy a dar aquí las pepitas. Mira, llanto enérgico. Más o menos, tú debes saber esto, ve, espérate, acá te voy a poner. A ver, por acá. Ahora acá lo voy a poner de morado. Ya, mira. Mira, más o menos es esto. Si un recién nacido llora enérgicamente, lo más probable es que tenga una buena frecuencia cardíaca. ¿Ya? Lo más probable
es también que tenga un buen gesto, claro, porque cuando uno llora, ¿qué hace? Gesticula, pues, ¿no? Entonces tienes ahí ya otros puntos más, ¿ya? Y también tienes estos puntos. Entonces, hasta ahí nada más te das cuenta de que por un llanto enérgico, si tú sales recién nacido y ahí nada más en el minuto está llorando enérgicamente, bien fuerte, ¿ya cuántos puntos tienes? 2, 4, 6. Hasta ahí tienes 6 puntos. ¿Te das cuenta? 6 puntos nada más ahí. ¿Ya? Esa es una forma práctica. ¿Ya? Algo más, algo más. Mira, una recomendación. Tú lo ves así, ¿no? Dices, ah, ya, entonces voy sumando, ¿no? Veo apariencias, veo primeros. ¿Tiene cianosis generalizada? Ah, ya, entonces no tiene, ya. A ver, cianosis distal, ah, no, no tiene. Entonces voy a ver, ¿está sonrosado? Ah, sí, está sonrosado. No, pues, o sea, tú lo que tienes que hacer es siempre de, de adelante hacia atrás. Esa es la evaluación. O sea, intenta restar. ¿Por qué? Porque no te va a dar el tiempo. Mira, nace el recién nacido, obviamente, ya, nace. Entonces, ¿qué haces? Evalúas, dices, a ver, veo primero las manos. Ándate a las manos, de frente, ándate a las manos o a los piecitos. Ve, si al minuto están cianóticos, perfecto. Entonces ya sabes que vas a restar aunque sea un punto. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Si ahora, si está cianótico, vele el pechito o la cara. Mejor vele la cara. Si está cianótico, ya réstale los 2 puntos. ¿Ya? O sea, resta, siempre resta, resta, resta. Primero las manos, luego la cara. ¿Ya? O mejor dicho, primero ve la cara, pues, y resta los 2 puntos de frente. ¿Ya, chicos? Entonces, así, vayan restando, vayan restando. Muy bien. Ahora, con respecto al llanto enérgico, también igual, ya el tono, así, vayan restando, restando, restando. Ahora, lo más frecuente, allá, acá vamos viendo. Ahora, yo lo evalúo? ¿Cómo es el score? Mira, primero va a estar en buen estado, moderadamente deprimido, o también lo podemos clasificar como severamente deprimido. ¿Y cómo así? Pues el score es este, ¿ve? Buen estado quiere decir más de 7 puntos. ¿Ya? Moderadamente deprimido quiere decir de 4 a 6 puntos. Y severamente deprimido va a ir de 0 hasta 3 puntos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, si yo tengo un llanto enérgico, al menos ya tengo 6 puntos. ¿Sí? Al menos ya tengo 6 puntos. Y por ahí si veo un tono, ya tengo mis 7 puntos. Mira, y otro dato más, y eso también se dice en el hospital. Generalmente te dicen un Apgar, ah, ¿cuánto fue el Apgar del recién nacido? Ah, fue 9-10. O sea, 9 en el primer minuto y 10 en el quinto minuto. Pero en realidad esto se dice que no suele suceder. Mira, lo más frecuente es que el Apgar adecuado sea 8-9. ¿Ya? Sea un APGAR de 8-9. Se dice que es bien raro de que tenga un APGAR de 10, ¿ya? Que un recién nacido tenga un APGAR de 10. ¿Por qué? ¿Qué es lo que resta generalmente? Porque es frecuente de que haya cianosis distal, ¿ya? Es muy frecuente que siga con la cianosis distal a los 5 minutos incluso, ¿correcto? Por eso generalmente es muy raro de que sea los 10 puntos de por sí. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa que es rara es de que, por ejemplo, tú tengas un Apgar de 9 y luego tengas un Apgar de 8. No, generalmente eso no sucede. Y si en caso sucediese, pues debes buscar alguna patología de por medio. ¿Ya? De por sí. Muy bien. ¿Qué más? Menos de 7 chicos debes pensar en RCP neonatal. Dependiendo, obviamente, dependiendo. ¿Ya? Dependiendo. Porque en la atención inmediata del recién nacido, te vas a hacer 3 preguntas. ¿Ya? 3 preguntas importantes. Muy bien, chicos. Entonces, ahí tienes tú un resumen de lo que es el APGAR. Ahora sí, bueno, para responder aquí la preguntita, tengo que evaluamos en la puntuación de APGAR, maduración pulmonar, no te he dicho nada sobre vitalidad, claro, vitalidad, ¿ya? Edad gestacional, no, estado neurológico, no, madurez fetal tampoco, ¿ya? Ahora, mira, vamos a practicar un poquito. Entonces, aquí tengo yo también una pregunta que ha venido justamente en este residentado, igual. Vino 2 preguntas de APGAR. Mira, recién nacido con frecuencia cardíaca de 90. Entonces vamos viendo.
frecuencia cardíaca de 90. Entonces, ¿cuántos puntos tiene hasta ahí? 90, entonces le restas 1, bueno. Entonces acá tengo E, acá está. Entonces ya tengo un punto. Llanto débil. Si el llanto es débil, entonces es esfuerzo lento, ¿no? Un llanto débil. Llanto débil. Flácido. Pucha, flácido, ya. Solo acá. Flácido, un punto. Sin respuesta a estímulos. No hay respuesta, no hay gesto, no hay nada. No hay respuesta. Cianosis. Mira, cuando no te especifican cianosis, entonces quiere decir una cianosis generalizada, ¿correcto? Y por último, palidez marcada. Bueno, lo importante es la cianosis. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuántos puntos tengo ahí? 0, 0, 0, 1. Y acá, más 1, solo 2 puntos. O sea, solo tiene frecuencia cardíaca menos de 100, pero tiene. Y esfuerzo lento, o sea, un llanto débil. ¿Cuántos puntos son? Solo dos puntos. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos, entonces, este, ¿alguna pregunta ahí? Creo que con eso ya vamos a acabar. Bueno, entonces, ahí hemos revisado dos temas. El primer tema más extenso, porque creo que siempre preguntan sobre eso en la clasificación, ¿ya? Pero siempre intento orientarla a la parte clínica, ¿ya? Y a la práctica clínica, mejor dicho. Entonces, chicos, esperen un ratito. Vamos a comunicar algunas cosas.